Lamentablemente estamos en el siglo XXI y se ha comenzado a luchar en el siglo XX. Parece mentira que recién las Naciones Unidas en el 93 con la eliminación de la violencia y los países luego hemos comenzado, por ejemplo Europa, España, imagínense, con la Ley 1/2004. Comenzó esta lucha que no termina porque tiene metas a corto y a largo plazo. Admiramos, y yo siempre considero que admiro la Ley 1/2004, porque no es una ley cualquiera, porque nosotros en Sudamérica, en Centroamérica, lugar donde también he trabajado con derechos humanos, tenemos muchísimas disposiciones legales. Lo importante de este país, de España, es que esta ley la hizo políticas públicas, de tal manera que comenzó desde el inicio un cambio tan grande que ya nos gustaría que esté en nuestros países, ¿no? Aquí tenemos juzgados especializados, fiscales especializados, jueces especializados, abogados especializados en violencia de género, y los cuerpos de seguridad del Estado también están preparados a una serie de protocolos interinstitucionales, también el personal sanitario, también los mediadores. Bueno, eso es lo que también es uno de los pedidos en el ámbito de inmigración, pero todo lo que conforma la ley y lo que va haciendo cada día, luego cuando explicaremos los dispositivos legales, van a ver que definitivamente hemos logrado cambiar, y hemos logrado cambiar en 3 puntos, que es lo que queremos hacer en países como Sudamérica, Centroamérica, países árabes, África, bueno, todos los países donde todavía la violencia está naturalizada y es parte de la vida diaria. El maltratador sea un delincuente y que se genere el reproche social hacia el maltrato, que no existe todavía. Esto fue generando el influjo en Sudamérica a raíz de esta ley, la ley 1/2004, que es paradigmática en el mundo. Y entonces han habido países que han ido cambiando, lo hizo primero Ecuador, luego surgieron estos movimientos del Ni Uno Menos, que es el nombre que hemos tomado porque queremos que nuestro influjo sea en Sudamérica, y comenzó México, una poetista que dijo Ni Una Más, luego cambió a Ni Una Menos, y fueron movimientos que surgieron desde la sociedad misma, como lo que hubo aquí. Aquí tuvo que morir Ana Orantes y decir en televisión que antes lo único que tenía, que no había ningún efecto, era como nuestros países, que denunciabas la violencia y el policía te convencía que no, el juez que no, y al final lo que podías tener es arresto domiciliario, y ella eso es lo que tuvo de parte de su marido. Entonces sale a la televisión a decir que estaba cansada de esto, y cuando ella llega a su casa, pues fue quemada por él, ¿no? Entonces los movimientos salieron a la calle, todos los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres, es que ni uno consintió, de tal manera que la ley fue aprobada por unanimidad. Pero asimismo, como esto pasó en España, cuando yo hablaba en Perú, desde el 2011, y cuando hablaba en los colegios de abogados y me decían que iba a ser imposible que eso algún día llegue a Perú, vemos que después de un movimiento tan grande, después de 2 casos tremendos de violencia de género, se produjo el movimiento del año pasado, que fue el Ni Una Menos Perú, que salió todo el mundo a las calles, comenzando con el presidente. Desde allí, al influjo de este caso, que vamos a hacer un cortito, lo van a mirar, que sucedió en el 2014, en el 2015, en junio se dio la nueva ley. Miren, la nueva ley en Perú recién es violencia, recientemente con la ley, es violencia, la violencia psicológica. Imagínense, nosotros estamos trabajando violencia psicológica desde el 2004, recién. Las órdenes de protección, recién. Lamentablemente tenemos que sí se ha dado una ley muy buena, pero definitivamente que falta que se hagan políticas públicas como aquí y que haya la justicia especializada de todos los operadores de justicia. En este momento vamos a ver el vídeo, que es lo que nos va a dar el perfil, nos va a dar la transmisión de cómo está Perú. Comienzo a partir de ahora. Esta es la respuesta de Silvio Contreras, después de que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho... Es evidente lo que es la violencia en nuestros países, es fuertísima, y esto llegó a todos los medios, se hizo público gracias a que en el hotel, al salir él, puede ser grabado, puede ser grabado, porque es que si no, no hubiera pasado nada. Realmente él era hijo de un alto cargo y al final fue juzgado por lesiones leves, se apeló y se demostró al final que los jueces eran amigos de mi padre, ¿no? Salían fotos y causó un revuelo tremendo, pero la prensa
la influencia de los medios de comunicación, cómo pudo ser que no dejaban de insistir en que tenía que parar el tema de la violencia de género en Perú, porque meses antes todas las portadas de los periódicos eran muertes, mujeres que les desfiguraban el rostro, fue tremendo. La violencia en 2014, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, dice de cada 10 mujeres, 7 son víctimas de violencia de género. Y estamos mirando que este es un caso de una chica muy bien también, pero la serranía de nuestro país y la selva es impresionante. Los casos son, de verdad, necesitamos un cambio, lamentablemente que allí los jueces no son especializados, los fiscales tampoco. Este causó tanto revuelo que ha hecho que todo el Perú se una. Ella es ahora una de las 10 mujeres más influyentes porque consiguió dar el paso y al menos estamos en la fase de sensibilización. Todavía hay muchas reticencias, pero en la fase de sensibilización en los inicios, ¿no? Este punto nos hace ver con lo que estamos luchando. Ahí. ¿Sí? ¿Ahora? Mejor. Esto, lo que hemos visto, nos hace ver que aquí el trabajo con la mujer víctima de violencia de género, una de las características es esa, que la violencia está normalizada. La asumimos como parte de la historia. La abuela fue víctima de violencia de género, la madre lo fue, ¿y por qué no ella? Es uno de los problemas que tenemos aquí, porque cuando ella decide denunciar, porque aquí se da una contraparte de lo que significa, porque decimos que la mujer víctima de violencia de género en España está sobreexpuesta y sobrerepresentada. Es el 10% de la población, 4.500.000, y los indicadores dan 35-40% en relación. Es el colectivo inmigrante denuncia. Pero denuncia tiene también sus razones, porque es un colectivo que ha pasado el proceso migratorio, que básicamente esas son las características de la mujer inmigrante víctima de violencia de género. Justamente ha tenido independencia económica y se ha dado cuenta, cuando ella se da cuenta que en este país las leyes son diferentes, porque uno de los puntos fundamentales que se nos decía cuando iban al programa antes de denunciar, era que prácticamente creían que iba a pasar lo mismo. Si yo no denuncio, ¿para qué? La policía no me va a hacer caso. Teníamos que explicar, tenía que hacer todo un proceso de explicarle que aquí hay un protocolo y que una vez se dice ese protocolo no para. Que aquí hay una defensa de la mujer de la violencia de género. Y también un punto muy grave es el tema de la mujer indocumentada. Ellas tienen miedo porque la ley de extranjería decía que en el momento que ellas iban a hacer cualquier denuncia, se presentaban en la policía, se abre justamente un expediente sancionador de expulsión. Pero definitivamente que se ha pensado todo, porque ustedes saben que el punto 4 de la ley 1/2004 ha pensado en los grupos vulnerables. Y uno de los grupos vulnerables es el de la inmigración, ¿no? Es la mujer inmigrante, reconoce su vulnerabilidad y se hizo un cambio en la disposición. De tal manera que se dio la posibilidad de que no se iba a iniciar ese expediente sancionador y todo lo contrario, a ella iba a dar la posibilidad de que tuviera una residencia. O sea, hay nada que sí debía denunciar. Pero claro, el tema está en las medidas que al final daré, una de las medidas es esta, ¿no? Ahora lo vamos a mirar. Vamos a seguir con las características de la mujer inmigrante víctima de violencia de género. La carencia de redes. La carencia de redes de apoyo, se encuentra sola en este país y muchas veces tiene planes de reagrupación con los hijos. Entonces, ella piensa que hay que esperar un poco más. Hay que esperar, pero mientras tanto la violencia continúa. Y este es un tema muy grave. Vemos que el reflujo de lo que ha pasado en Perú y la difusión de la ley 1/2004 en España prácticamente ha tenido sus consecuencias. Es por eso que el colectivo inmigrante ha dicho basta ya, y es el que más denuncia, ¿verdad? Es el que más denuncia. No tiene temor a él, pero también tenemos que, por ejemplo, es más susceptible cuando la mujer inmigrante víctima de violencia de género no habla el mismo idioma. Porque nosotros, por ejemplo, hablamos el mismo idioma, pero así tenemos modismos, palabras, que a veces cuando entramos a juicio no son entendidas en su totalidad. Por eso el programa, también una de las cosas que hacía era preparábamos para el tema de cuando se tenía que acudir a juicio.
Entonces vamos a concluir que la mujer víctima de violencia de género inmigrante recibe una triple victimización, ¿no? La mujer es inmigrante y es víctima de violencia de género, pero que a pesar de eso ha generado una valentía a través de ese proceso migratorio que es positivo, que decide en su momento, cuando ella decide no más y lo hace, ¿no? Denuncia, a pesar de que tenemos todos los puntos negativos, como es la familia en origen, porque la familia en origen, cuando se entera de lo que ha hecho, también le dice que no debe denunciar, que porque le denuncia, si esto es algo con lo que hay que convivir, porque lamentablemente todavía está esa idea en nuestros países, ¿no? De que la violencia es parte de lo que está en nuestra mente. Y el tema es complejo también. La tarea de la erradicación de la violencia pasa también por ellos, no solamente por el darnos cuenta, sino también porque ellos se den cuenta. Uno de los puntos básicos que tenemos que trabajar es que la violencia de género penaliza la violencia. Porque cuando los niños ven esa violencia, ellos cuando crezcan van a ser maltratadores. O sea, psicológicamente, de 0 a 9 años, es prácticamente lo que vamos a hacer el 80%. Luego es el destino. Entonces, tenemos que cortar este proceso. Entonces, a raíz de qué punto hemos venido aquí a dar las estrategias. Justamente estuvimos hace 2 semanas. Ustedes saben que salió en todos los medios, que el número de víctimas era 25, y se generó un clamor en todos los medios y en todas las organizaciones, todos los ministros se reunieron y entonces se decidió firmar un pacto de Estado. Hemos sido llamadas por el Senado para dar parte de las estrategias del colectivo migrante. El Senado ha escuchado a muchas organizaciones y también nos ha escuchado, nos ha solicitado asistir. Hemos dado parte de estos puntos y hemos generado unas estrategias y ya están ahí. Miren, sí, ahí están. Miren, el punto fundamental, ya hemos visto las características que tiene la mujer víctima de violencia inmigrante. Ahora, decimos que aquí hay especialización por parte de todos los operadores de justicia, pero esa especialización la solicitamos que también sea en género y en inmigración, para que conozcan lo que está viviendo la mujer víctima de violencia de género inmigrante. Que si bien no vamos a decir que todos sufren lo mismo, sí podemos marcar especificidades, como las que hemos ido diciendo, ¿no? Entonces, esa especialización tiene que darse. Como punto 2, dentro de las estrategias, es que hemos dicho que tiene que haber un estudio comparativo de todo lo que ha significado, la violencia en el colectivo inmigrante, y que hayan proyectos especiales como el dispositivo en el que trabajamos, que generaba la ayuda a la mujer víctima de violencia de género inmigrante. Porque el programa participábamos prácticamente, todas las profesionales que estábamos allí, éramos de los países de origen también, Venezuela, Colombia. Eso le da una cercanía a la víctima de violencia de género, de tal manera que nosotros hacíamos el seguimiento paralelo a, por ejemplo, a su abogado de oficio. ¿Sí? Muy bien. Otra de las estrategias es, miren, el tema de ir a los juzgados es muy complejo. Nosotros lo que decimos es que lo más importante, porque el primer paso es la denuncia en policía. En esa denuncia en policía, el policía le dice a ella si quiere que venga el abogado de oficio. Tiene la posibilidad de decir. Nosotros decimos que no tiene que ser una posibilidad, tiene que ser una exigencia, para que en ese momento el abogado de turno de oficio le explique, porque es muy duro. Es que esto ha sido parte de la vida, parte de todos los lineamientos de todos los operadores de justicia, parte de que esto ha sido algo privado. Y el Estado lo que ha hecho es sacarlo a lo público. Es parte de los secretos de familia que nadie comentamos. Es muy duro hacer una denuncia. O sea, de la persona que se supone tenía que ser la guía para estar en la familia y tener a los hijos, que lleguen a la decisión de la denuncia. Pero cuando se llega a esta denuncia, el abogado de oficio tiene que estar ahí para ubicar los delitos. Porque cuando se llega por el último delito, por lo que ya, en ese momento dice, no aguanto más. Pero cuando nosotros conversamos con ella, le explicamos lo que es, lo que significa, los delitos que hay, puede ser
que ese delito que era una amenaza, o que era una coacción, que era un delito del 153, una violencia física ejecutable a través de un parte forense, se convierte en una violencia habitual, que ya intervendría el 173. Entonces nosotros tenemos que estar allí con la víctima y orientarla y preguntarle todo lo que ha sido la historia de violencia, porque muchos traen una historia de violencia anterior, como hemos dicho, y eso lo tenemos que dejar en el atestado, porque el atestado es base. Sobre el atestado, luego lo que va al juicio rápido es ese atestado, sobre ese atestado, porque en el momento tenemos un protocolo, que son 3 partes. Una vez que se denuncia por los 3 medios, ya sea por teléfono, yendo a la policía, en ese momento el protocolo se ha abierto. Entonces, ella se le dice si quiere denunciar a la dependencia policial. En ese momento tendríamos que estar nosotros de todas maneras allí, porque también nosotros se nos va a dar la posibilidad del conocimiento mayor del atestado. Porque ahí lo que hace la policía, nosotros le podemos decir, ¿qué testigos hay? ¿Qué testigos hay? Incluso pueden ir a la casa, se han roto los objetos, tomar fotos, mirar si tienen en el teléfono los mensajes, son pruebas básicas. Decir que vaya definitivamente al médico y que el médico objetive lo que hay en ese momento. Luego, una vez que en ese momento será la fecha para el juicio y nos trasladamos al día siguiente a los tribunales. Él va a ser detenido y en un margen de 72 horas se celebra el juicio rápido. Al día siguiente estamos ya en los juzgados de violencia sobre la mujer. Si la abogada de oficio no ha ido a la policía, se encuentra con que en 10 minutos le tiene que decir todo, porque esos son otros de los puntos que señalamos dentro de las estrategias, que no nos pueden dar. Tenemos juicio de 24 horas de asistencia y podemos recibir 6 casos. Decimos que sí, decimos que deben ser 4, porque si no, en ese momento, si es que no ha ido a la dependencia policial, es que definitivamente no se puede enterar del caso. Es tremendo, no se puede enterar. ¿Y cómo vamos a entrar a defender? En ese momento se va a ventilar lo básico. Ella ha hecho un esfuerzo, se ha presentado a denunciar, está rompiendo todo un antes para iniciar un después. Puede ser que la dejemos en indefensión, porque allí es un trabajo del abogado, de formular una acusación, de mirar, de ver si presenta testigos. En ese momento, en ese juicio rápido se ventilan 3 cosas. La primera, la orden de protección. La orden de protección se pide en dependencia policial, porque si no se ha pedido en dependencia policial, luego también se puede decir en el juzgado, pero ya en el juzgado es que explicarle a la víctima con todo lo que está viviendo. Hemos vivido un caso la semana pasada y eso le generó a la víctima más preocupación, porque le decía al juez, sí, explíqueme de nuevo. Íbamos por otro punto y no era el hecho de la violencia, demostrar la violencia, sino si quería o no la orden de protección. La orden de protección se tiene que pedir en dependencia policial y al final de la denuncia se le dice, ¿quiere dar a una ley o no? Esos son los 3 puntos que vemos en la dependencia policial. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque ese informe de riesgo que el año pasado ha sido mejorado y que se toma muy en cuenta, se basa en lo que uno le va diciendo. Me hizo esto, hubo amenazas. Mientras expliquemos más todo lo que ha habido, el informe de riesgo sube. Y entonces nosotros vamos a poder decir, miren, ya la policía vio que hay un riesgo alto. Y también el fiscal va a decir, sí, hay un riesgo alto. Entonces, tenemos medios de defensa. Y también ahí es en el momento de proponer testigos, porque si no, en el juzgado, ya en el juzgado sobre violencia, es mucho más difícil, porque ya se celebra el juicio rápido, inmediato. Entonces allí se ve la orden de protección, 3 puntos, ya unos 5 minutos, tenemos la orden de protección, el ver si en el juicio va a pasar a juicio rápido o va a transformarse en diligencias previas, porque faltan evidencia. Y eso lo manejamos nosotros, los abogados de oficio. Porque los abogados de oficio vemos que si no tenemos el basamento como para que en ese momento obtener la posibilidad de que ahí hay delito, entonces sobresea, pues vamos a decir, faltan otras pruebas. Exigimos la exploración de los menores, que se llame tal testigo, y entonces se va a solicitar la transformación y la mayor investigación del proceso. Si está todo claro, a las 2 semanas tenemos el juicio penal y hemos tenido la orden de protección. Todo ha ido excelente en ese trabajo.
¿Por qué? Porque después de tener esa orden de protección, se abre todo un protocolo en el tema civil y penal. Porque en el tema penal, si se concede la orden de protección, en el tema de penal ya tenemos el alejamiento, que es la base por todos los medios. Y entonces eso va a apuntar, porque en ese momento la policía va a ir a la casa después y él lo único que va a hacer es va a sacar sus pertenencias, pero no se puede acercar a 500 o a 300 metros. Y eso, y por ningún medio se puede comunicar, porque si no ya habría quebrantamiento, que eso es muy grave. Entonces, eso es lo principal. Si no lo tenemos, pues en el procedimiento abreviado podemos intentar que se actúen las pruebas. Si pasamos al juicio penal, que ya es la tercera fase, en el juicio penal ya se va a determinar la sentencia al maltratador. Si es condenado, si se verá, vamos a decir que sí o sí. O sea, el juicio penal es también muy importante. Y todo implica mucho trabajo. O sea, el abogado tiene que ir conociendo. Miren, nosotros tuvimos y claro, cuando, por ejemplo, en el caso de que no es lenguaje, por ejemplo, estuvimos hace 2 semanas con un caso en que ella era filipina y el idioma era palago y podíamos hablar en inglés. Por ejemplo, tuve 3 entrevistas con ella y me seguía enterando de más cosas. Hubiéramos ganado el juicio, se le dio la orden de protección, pero imagínense, ella tenía incluso mensajes y no hubo necesidad ni siquiera de mostrarlo porque no tenía en ese momento el teléfono y no me había terminado de decir que tenía los mensajes. Pero obtuvimos la orden de protección y luego nos fuimos al juicio penal. Antes del juicio penal, que fue en 2 semanas, este señor hizo un quebrantamiento, denunciamos el quebrantamiento, nos fuimos al juicio penal y él se conformó. Porque si él acepta su responsabilidad, podemos llegar a una conformidad y se reduce en 1/3. Lo importante era determinar que ella era una víctima, que ella no estaba en la situación psicológica, porque había vivido todos los temas de violencia que se podían dar, desde agresiones sexuales, entonces era muy dramático volver a incidir y que vuelva a ver a esta persona en un juicio penal, ¿no? Miren lo que es la ley, lo que ha previsto, con esto terminamos, para las mujeres y migrantes víctimas de violencia de género, que en el momento que tenemos la orden de protección, se va a iniciar todo lo que le comentábamos, la ayuda a nivel legal. Porque ya teníamos la orden de protección y el día siguiente le dije, pues mañana nos vemos en delegación de gobierno, traes tu pasaporte y lleno un documento. Y ya tenía su resguardo. Al día siguiente, a las 24 horas. Este es un punto muy importante. Por eso hemos dicho que el abogado de oficio tiene que también estar, tiene que conocer de inmigración, tiene que conocer de género, tiene que conocer lo que se vive, lo que vive la víctima de violencia de género. Ahora tenemos el tema de los traductores también, que es un problema en el área de la inmigración, ¿no? La víctima de violencia de género inmigrante. Pues vamos, ¿sí? Una pregunta, abogada. Lastimosamente, esto me parece Perdón. Sí, vamos a dejar para las preguntas para después, porque así vamos a poder tener. Y miren, otra de las estrategias que vimos, otra de las estrategias que se dio en el Senado es que definitivamente tenía que haber dispositivos como este, multidisciplinar y de ayuda a la víctima de violencia de género, que había que haber programas de sensibilización, que se tenía que trabajar con las ONG, con las federaciones, con las organizaciones de inmigrantes para la fase de visibilización de la ley y todas las posibilidades que había. Porque eso es un punto muy importante. A largo plazo es la educación, pero a corto plazo es esa sensibilización y ese conocimiento de cómo funciona la ley y qué posibilidades nos da la ley. Creo que vamos a dejar en este punto. Sí.